¿Cómo están, queridos amigos, queridos estudiantes, padres de familia y bueno, para todas las personas que me conocen? Espero que todos estén bien. Como siempre tenemos nuestras actividades diferentes, nuestras actividades que de repente nos permiten acercarnos de esta forma, actividades educativas como estas, las que nos van a permitir aprender un poco más. Mi nombre es Rubén y como muchos me conocen, vamos a trabajar con un tema bastante de repente utilizado en nuestro medio. En otros medios también son utilizados, como ser, por ejemplo, las radios, la televisión. Y bueno, básicamente el día de hoy les voy a enseñar sobre el programa Photoshop. Como ustedes saben bien, Photoshop ha sido un programa bastante utilizado, ¿no? por youtubers, por medios de comunicación, por medios radiales, ¿no? Entonces vamos a compartirles un poquito de aquello que nosotros de repente hemos trabajado con los estudiantes, en algún caso también con papás cuando hemos realizado un pequeño taller y demás, ¿no? Entonces el día de hoy les voy a compartir un poquito de aquello que se utiliza en nuestro medio para presentarlo como banner, como una imagen incluso en 3D, con una imagen que de repente puede engañar fácilmente a la vista y demás, ¿no? Entonces vamos a utilizar elementos bastante sencillitos en su comprensión. Actualmente Photoshop ha evolucionado muchísimo. Estamos con la versión CS, CS3, CS5, CS6. Actualmente creo que está en la versión CS9. Todas las versiones tienen las mismas características. Tal vez por ahí algún botón ha cambiado de sitio y demás, pero por lo demás en esencia tiene el mismo trabajo, ¿no? Y realmente son herramientas tan intuitivas que nos han permitido hacer ediciones tan lindas que vemos, ¿no? Si ustedes ven en los medios de canales de televisión, se siguen utilizando elementos o fotografías que han sido editados a través de Photoshop. Entonces realmente es una herramienta poderosa, una herramienta ahora entre nosotros común, ¿sí? Entonces es algo tan maravilloso esta herramienta que realmente nos ha permitido incluso acercarnos, ¿no? Para muchos, por ejemplo, en las clases virtuales hay muchos maestros, docentes de universidades que les ha permitido crear pequeños banners, por ejemplo, con temáticas bastante interesantes, ¿no? Y bueno, esto más que todo para poder acercarnos a los estudiantes de forma didáctica, ¿no? De una forma diversa, ¿no? Entonces nos ha permitido hacer ese tipo de ediciones que simplemente nos han facilitado el camino para que haya una enseñanza de aprendizaje bastante eficiente. Realmente es muy buena esta aplicación. Lo que he podido ver está en formato incluso para AP, es decir, para sistemas Android. Lo que yo les voy a mostrar está diseñado específicamente para sistemas operativos Windows. Bueno, inicialmente Photoshop estaba diseñado para el sistema operativo Mac, ¿no? Pero bueno, ahora ya se universalizó realmente, ¿no? Y bueno, es muy hermoso este programa, ¿no? Lógicamente, aparte de Photoshop, hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, PaintShop Pro, que es vamos a decir, un editor también bastante lindo en cuanto a sus herramientas, ¿no? Hay otro que es también CorelDRAW, que es una herramienta bastante utilizada por diseñadores gráficos, ¿no? Pero en esencia lo que te invito a aprender primero es Photoshop, ¿no? Como que tiene una esencia, no sé si ustedes han trabajado en algún momento con Paint, ¿no? Paint, por ejemplo, tiene herramientas tan básicas, tan sencillas, que también se pueden realizar ediciones. Entonces, si hacemos una comparación con es decir, con el programa Paint y el programa Photoshop, lógicamente Photoshop tiene muchísimas herramientas, ¿no? Pero tiene la misma esencia, es decir, el contorno de las imágenes o de los botones
es lo mismo, ¿no? Entonces, lógicamente tiene muchas más propiedades, ¿no? Entonces podemos llegar a editar con mucha más creatividad de estas imágenes, ¿no? Bueno, ya dando la explicación y la bienvenida también en la clase, vamos a un poquito compartirles de aquello que les he hablado, les he comentado al inicio, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Miren, yo tengo acá mi programita, les voy a poner acá al lado de la pantalla el programita, lógicamente yo no me voy a perder. Entonces, miren, vamos a activar nuestro programita Photoshop. Voy a activar estos botoncitos pequeños de acá que nos van a permitir de repente hacerlo más fácil y más didáctico todo esto, ¿no? Bueno, acá está el programita. A ver, un segundito. Ahora sí, ahí está. Bueno, es muy fácil. Yo tengo la versión CSS3, que es una versión muy sencilla, muy, ¿cómo les digo? Es una versión tan... no es pesada, ¿no? Es decir, no tiene un peso como las últimas versiones. Por ejemplo, he podido ver que tienen un peso de 2 gigas en su instalación. En cambio, son meguitas, ¿no? 450 megas, exagerando. Y no tiene mucho peso, ¿no? Es decir, no exige mucho a la computadora. Si tú tienes una computadora bastante básica, con, podemos decir, 2 GB de memoria, esta versión de CSS Photoshop va a correr de forma normal, ¿verdad? Entonces es bastante versátil en cuanto a sistemas operativos se refiere. Miren, si ustedes pueden ver, yo tengo en mi sistema operativo la versión 2011, ¿ya? Y Windows 11, por supuesto, pero hice la prueba en Windows XP, que es de hace 22 años atrás el sistema operativo, ¿no? Lógicamente yo trabajo en el área de sistemas y sigo trabajando con la versión XP, que todavía sigue funcionando en algunas salas. He pasado por Windows Vista, también he ejecutado la versión CSS3. He trabajado con la versión Windows 7, que también la versión CS3 totalmente normal la trabajado, ¿no? Con la versión Windows 8 también, con la versión 10 de la misma forma. Y bueno, miren, actualmente sigo trabajando con la versión CSS3, pero es la versión Windows 11 en mi sistema operativo, ¿no? Entonces, como podrán ver, es bastante versátil este programita, ¿no? Lógicamente, si tú vas a querer instalar la versión CS o CS3, por ejemplo, actual, la que es la versión 6 o la versión 9, por ejemplo, si tú vas a querer instalar una versión XP, lógicamente no te va a correr, ¿no? Entonces, ese detalle hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a un poquito iniciar con este programita, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a buscar en este programita es una imagen. Ya yo la tengo ya descargada, ustedes pueden trabajar incluso con las fotografías familiares que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. El título de esta edición simplemente se denomina texto con fondo. Es decir, bueno, en alguna ocasión ustedes tal vez han visto banners diseñados en Tigo, Entel, Coca-Cola o en algún otro título, ¿ya? Donde de fondo está una imagen dentro de las letras, ¿no? Entonces esa edición es la que vamos a trabajar. Y es bastante sencillo, bastante práctico y nada difícil. Miren lo que voy a realizar. Primero voy a pulsar el botón archivo. Ahí está. Voy a buscar dentro de mi sistema, por supuesto. Voy a abrir y ahí voy a encontrar las imágenes que tengo descargadas. Como dije, ustedes lo pueden trabajar con imágenes familiares, con imágenes que están, no sé, pues podrían trabajar con imágenes incluso de las que ustedes generalmente les gusta ver, ¿no? Entonces hay algunos muchachos que les gusta anime, hay algunas personas que les gusta ver paisajes. A mí me encanta ver paisajes y generalmente me llama muchísimo la atención los colores verdes, entonces voy a trabajar con este paisaje tan bonito que tengo descargado acá. Entonces selecciono la imagen y voy a pulsar el botón abrir. Ahí está, miren, la imagen ya apareció, ¿no? Entonces ahí está. Y lo único que yo voy a hacer es simplemente seleccionar el texto
o el botón para aplicar texto, ¿no? Que está acá, la herramienta texto horizontal. Entonces simplemente agarro ahí y listo. Y lo único que voy a realizar es escribir un nombre, o tal vez el título podría ser de alguna tienda o de algún artista, podría ser, ¿no? Entonces en mi caso yo lo voy a agregar con mi nombre, ahí está. ¿Ven? Ahí está. Lógicamente está con un color, tiene un tamaño diferente, podemos cambiar el texto. Bueno, así como si estuviésemos trabajando en Word, podemos trabajar acá en cuanto a la edición del texto, ¿no? Miren, en este caso yo tengo mi texto de esta forma, con un texto que se llama Bonely One, entonces yo lo voy a agregar así, ¿no? Entonces miren, simplemente hago lo siguiente. Voy a hacer clic en la capa 1 que está acá, porque al aplicar texto te facilita la capa 1 de forma directa, ¿no? Y ustedes van a seleccionar acá, donde dice, bueno, esto donde está mi nombre, lógicamente ya se ha agregado la capa con mi nombre, ¿no? Entonces, acá hay un detalle que voy a utilizar y ustedes tienen que aprenderse sí o sí. Me refiero a los atajos. Ustedes saben bien que los sistemas operativos, es decir, para trabajar de forma más eficiente, te permite o te exige que te aprendas atajos. Y esos atajos son los que comúnmente utilizamos, por ejemplo, para copiar, pegar, lo más sencillo, ¿verdad? Pero en este caso, en Photoshop, hay un atajo bastante utilizado que se llama Control T. Bueno, yo siempre les indico a los estudiantes Control T de taza, ¿no? Entonces vamos a aplicar esto. Miren, Control T, y miren cómo la imagen, así como si estuviese trabajando en PowerPoint, en Paint, miren mi nombre, cómo se agrega así de esta forma. Y tiene estas opciones que te permite arrastrar de esta forma. ¿Bien? ¿Bien? Entonces puedo ajustar el nombre o las letras o los textos que están acá de esta forma. Entonces, bastante sencillito, ¿verdad? Es como trabajar en Word o en PowerPoint, si alguna vez ustedes han podido trabajar en eso, ¿no? Listo. Yo lo voy a ajustar el nombre para que ustedes lo puedan ver. Miren cómo cómo estoy realizando la edición de forma muy práctica. No son configuraciones muy complejas, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso de Photoshop, donde tú puedes aplicar ediciones bastante o configuraciones bastante sencillas y prácticas además, ¿no? Entonces ahí está. ¿Ve? Entonces mi nombre ya está ajustada a la imagen que queremos editar, ¿no? Listo. Y lo único que aplico en este caso es el botón intro, ¿no? Entonces voy a pulsar intro y listo. Miren cómo se ha ajustado mi nombre, ¿verdad? Fácil, súper fácil, ¿no? Entonces nuevamente acá vamos a agarrar y por supuesto, miren, voy a pulsar el botoncito de texto y miren lo que va a pasar. La barra de inserción se puso acá, o también lo puedo agregar entre los nombres, ¿verdad? O entre las letras, perdón. Entonces miren, como si fuera Word, lo voy a seleccionar y miren cómo cambia. ¿Ven? ¿Para qué estoy realizando eso? Porque en mi caso tiene un color definido, ¿no? Es un color, vamos a decirlo, púrpura, lila, tal vez, dependiendo mucho del monitor que ustedes tengan, se va a poder ver, ¿no? Entonces en este caso yo lo puedo ver como un púrpura, ¿ya? Entonces acá lo voy a cambiar acá arriba, miren las opciones, el botoncito y listo. Y voy a seleccionar un color más o menos de este caso, ¿no? En este caso Photoshop, por ejemplo, se maneja con colores hexadecimales. Los colores hexadecimales, bueno, hexa viene de 6, ¿verdad? Entonces, viene con textos y letras, ¿no? Entonces, ¿dónde nos podemos ubicar los colores hexadecimales? Acá. Miren, en este caso está el color EEECED, ¿no? Lógicamente, si ustedes cambian, este cambia también, ¿no? Miren, ahí está, BC3A7D. Una particularidad tan hermosa de Photoshop, o muy llamativa en mi caso, o para mí por lo menos, es que maneja por lo menos unas 2 o 3 millones de colores en Photoshop. Es muy diverso, ¿no? En cuanto a Photoshop, o en cuanto a colores se me refiere, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, si tú no puedes memorizar lo que es los colores hexadecimales, bueno, acá tiene una paleta de colores, ¿no? Entre las cuales tú puedes seleccionar, ¿ve?
facilísimo, no hay donde perderse y listo. A mí me encanta este color, yo le voy a agregar E0, 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 ¿no? Que es un color más o menos entre el plomo y el blanco, ¿no? Entonces, es un color bastante sencillito, ¿no? Entonces, miren, voy a pulsar OK, listo, ya está. Pero, ¿por qué me cambió de color negro? Es porque simplemente acá está seleccionada, ¿no? Entonces, ahí está, miren, un color bastante bonito, llamativo, por supuesto, pero no está cumpliendo aquello que les he indicado al inicio. Es decir, que los textos adentro suyo tengan la imagen que les había comentado, ¿no? Es decir, la imagen que está de fondo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a lograr con esta edición. Miren lo que voy a realizar. Nuevamente voy a pulsar en el texto y desapareció la barra de inserción. Ahora lo que voy a hacer es algo bien sencillo. Miren, me voy a ir a la capa del texto. Voy a pulsar botón derecho del mouse y ahí simplemente selecciono la opción que dice opciones de fusión. Listo. Miren, me aparece una ventanita y dice ahí, la ventanita dice estilo de capa, ¿no? Entonces en esta ventanita podemos agregar sombra paralela, sombra interior, sombra exterior, sombra interior o resplandor interior, bisel y relieve, contorno, textura, satinado, es decir, muchas ediciones en cuanto a texto se refiere, ¿no? Nosotros simplemente vamos a seleccionar la opción bisel y relieve. Hago clic entre las palabritas bisel y relieve. Miren cómo en este espacio se aplican todas las opciones en cuanto a bisel se refiere. Si hago clic acá, de igual forma me aparece así. Hay un detalle, ¿no? Acá hay un checkbox que quiere decir que se marca, ¿no? Miren, en cuanto voy aumentando más, acá se va aumentando más opciones, ¿no? Entonces yo solamente voy a aplicar la opción que dice bisel y relieve. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Miren, voy a pulsar acá simplemente. No lo voy a mover acá estilo, no lo voy a modificar nada, ni la técnica. Tal vez la profundidad, yo le voy a agregar entre 42, ¿ya? Podemos poner la dirección, bueno, está en configuración por defecto, viene en arriba. También lo podemos poner debajo, pero en este caso, para hacerlo más rápido, la opción arriba. El tamaño, miren lo que pasa. Miren, el tamaño en cuanto a bisel y relieve tiene esta configuración. Miren la sombra que tiene, ¿no? Lo vamos a suavizar un poquito y listo. Listo, ahí está. Suavizar, lo voy a agregar 5 píxeles, tamaño en 59 píxeles. Listo, facilito, ¿no? Entonces ahí está. Y bueno, ¿qué más le voy a agregar? No voy a cambiar acá ángulos, nada. Si gusto puedo cambiar los ángulos, pero como que no se ve muy bien. Entonces yo lo voy a agregar de esta forma y listo. Contorno del resplandor lo vamos a agregar acá. Sí, circular le vamos a agregar. Ok, cambió. Bueno, no le vamos a agregar ninguna. Ahí está. Y listo. La opacidad le vamos a quitar un poquito, así, de esta forma, hasta 35. La opacidad del modo resaltado, de igual forma, lo vamos a dejar en 0. Listo. Nada más. Ahora observen la magia de esto. Voy a pulsar OK y listo. Cuando pulso OK, es decir, estoy validando todas las opciones que he modificado en cuanto a bisel y relieve, ¿no? Es decir, a su estructura, a su sombra, lo que hemos modificado, ¿no? Y listo. Voy a pulsar OK. Nada más. Ahora, como paso final, vamos a realizar lo siguiente. Miren, vamos a agarrar el fondo, lo vamos a deshabilitar. Ojo, que acá hay un pequeño candadito. Ese candadito, lógicamente, es porque la imagen viene tal vez de alguna forma sellada y demás, ¿no? Lo vamos a deshabilitar, eso así de esta forma. Y vamos a pulsar la opción OK. Listo. Miren la imagen. Cambió, ¿no? Y lo vamos a subir acá arriba. Y miren, lo cubre al texto que hemos agregado. Listo. Ahora, como procedimiento final, es lo siguiente. Vamos a agarrar el botón derecho del mouse
y acá hay un botoncito habilitado. Dice crear máscara desde corte. Vamos a pulsar y listo. Miren, sin hacer mucha edición, tal vez me tardé un poquito más explicando algunos botones y demás, pero miren, el texto tiene una hermosa configuración, ¿no? Bastante práctico, bastante sencillo. Ahora, lógicamente, dentro del texto no tiene un fondo. Si ustedes gustan, pueden aplicar un fondo, ¿no? En este caso, yo le voy a aplicar un fondo bastante sencillito, un fondo fusionado de colores, ¿ya? Entonces, para esto, simplemente agarro mis colores acá, en este caso el color frontal, ¿ya? Y bueno, voy a tratar de contrastar. Si tengo acá verdes, blancos, azules y bueno, colores negros, entonces voy a buscar un color que no tenga ninguna relación con ellos, ¿no? Entonces vamos a agregar acá, por ejemplo, yo le voy a dar rojos, ¿sí? Ahí está. Bueno, un rojo bastante llamativo en este caso sería este. Ahí está. Ok, yo lo voy a agregar. Ojo, ese es el color frontal y le voy a agregar el color de fondo también, ¿no? También acá y selecciono uno atenuado de esta forma. Listo. Si ustedes pueden ver, estos dos colores son combinables, es decir, puedo combinarlas, ¿no? Y mucho depende de cómo quieras aplicar tus colores. Yo le voy a agregar acá, así como en Paint, miren, ahí está el mismo botoncito. Dos opciones tengo acá. Si hago clic derecho en el botón acá, en el botón del botoncito de pintura, tengo dos opciones, herramienta de degradado, herramienta bote de pintura. Si hago o selecciono más que todo herramienta de degradado, miren lo que va a pasar. Hago clic, creo una nueva capa, porque es ahí donde voy a aplicar, y miren lo que va a pasar. Selecciono, hago una línea diagonal, y listo. Bueno, acá pasó algo. A ver, un segundito. Vamos a modificar esto a colores. Y nuevamente ahí. De esa forma, ahí está. ¿Ven? Son los colores que hemos agregado, ¿no? Listo. Pero hay un detalle. El texto con la imagen desapareció. Es simplemente que la capa se ha sobrepuesto en cuanto a la capa y a los textos, ¿no? Entonces voy a agregar acá. Listo. Totalmente la imagen ha sido configurada. Y bueno, ya tienen el texto ahí trabajado, ¿no? Entonces así es como en Photoshop se trabaja, ¿no? Y miren, no he aplicado todas las herramientas. Simplemente utilicé un atajo, una imagen y texto. Y más allá tal vez algún conocimiento en cuanto a bisel y relieve y demás. Entonces, como pueden ver, en Photoshop se pueden hacer maravillas, ¿no? El límite acá, el límite es la creatividad. Tú simplemente lo imaginas y lo realizas. Lógicamente, lo único que tienes que hacer es tal vez un conocimiento técnico en cuanto a las herramientas, ¿no? Y por lo demás, las ediciones ya vienen solas, ¿no? Por añadidura ya vienen eso, ¿no? Entonces, en este caso, miren, las imágenes, las herramientas están acá ubicadas y son diversas. Cada una tiene un fin, una finalidad. Pero en este caso, yo simplemente quise compartirles de cómo ponerle o cómo agregarle más que todo a un texto imágenes, ¿no? Entonces se puede realizar este tipo de elementos o este tipo de ediciones más que todo, ¿no? Y listo. Y en este lado ya vienen las opciones donde están ubicadas las capas, un zoom, la modificación de textos y demás, ¿no? Y listo. No hay más algo más oculto en esto, ¿no? Es decir, todo está abierto. Si gustas, también puedes apoyarte en páginas web en cuanto a atajos se refiere. Si gustas, puedes también apoyarte en cuanto a alguna información extra sobre cómo realizar y trabajar con capas, por ejemplo, ¿no? O con colores, o con las diferentes herramientas, ¿no? Y las opciones son enormemente variadas, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y eso es básicamente lo que he querido compartirte en cuanto a edición.
Como verán, esto es la conclusión de nuestra edición. Más allá de esto, ya tú puedes guardarlo en un formato tal vez compatible con otros sistemas operativos, ¿no? Lógicamente, el formato más guardado, es decir, el más utilizado en cuanto a imágenes se refiere, es la opción .jpeg, ¿no? Entonces es un formato estándar, universal, y bueno, es un formato que se utiliza en todos los sistemas que he podido trabajar, ¿no? Y bueno, simplemente su guardado, ya para la conclusión, es simplemente de la siguiente forma. Miren, vamos a pulsar archivo y vamos a agregar acá dos opciones tenemos, ¿no? La opción guardar o guardar como, que nos va a llevar a lo mismo, ¿no? Solo que hay una particularidad en cuanto a guardar y guardar como, ¿no? Vamos a pulsar guardar y ahí está. Yo lo voy a guardar en la opción, por ejemplo, bueno, yo lo guardo siempre en descargas y listo. Yo lo voy a guardar, ahí está. Bueno, ahí está, a ver un segundito. Ahí está, descargas. Y acá está, por defecto, el formato de Photoshop te envía directamente a PSD o PDD también. Y elegimos el formato más común trabajado en este tipo de imágenes, ¿no? Es JPG. Seleccionamos esa opción y listo, ya está. Guardamos esta imagen y listo, nos pide algunas opciones. En este caso, por la rapidez, vamos a pulsar OK, ¿no? Listo, ya está. Entonces así de simple se guarda. Miren, voy a verificar si la imagen efectivamente se guardó. Listo, voy a ir a mis imágenes, voy a buscar acá y acá está la imagen. ¿Ven? Y algo bien interesante es que la imagen no pierde la calidad, ¿no? Es decir, si tú le agregas, por ejemplo, guardar en su máxima calidad, bueno, lógicamente ya te da dimensiones y demás, ¿no? Entonces, en este caso, no hemos perdido la calidad de la imagen. Si le damos un zoom, miren, la imagen sigue intacta. Eso es lo interesante, ¿no? Y bueno, de esa forma se trabaja de forma efectiva con Photoshop, ¿no? Bueno, es básicamente lo que te he querido compartir, estimado amigo, estimado estudiante, estimado papá, si es que por ahí alguno me está escuchando o me está observando también. Es de esa forma como nosotros podemos aprender a manejar esta poderosa herramienta, ¿no? En cuanto al formato que maneja Photoshop, en cuanto a las tabletas, por ejemplo, es un poco diferente, pero tiene la misma esencia, ¿no? Bueno, en conclusión, podemos decir que la edición no había sido tan difícil, ¿no? No había sido tan complicado. Conociendo algunas cositas, informándote, ahora que hay tanta información en cuanto a las redes sociales, en cuanto a YouTube, por ejemplo, que tienen tantas cosas, ¿no? Entonces te invito a que tú te apoyes en ello, en TikTok si gustas, ¿no? Entonces son elementos que no debemos olvidar, son elementos que no debemos negarnos a utilizar, ¿no? Entonces son elementos que ya están en nuestro contexto y hay que aceptarlos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿sí? El río, por su constancia, rompe piedras, ¿no? Y eso es algo bien importante. Si tú eres constante en algo, vas a ver que lo vas a lograr. Entonces creo que es algo bien importante en cuanto a lo que nosotros podemos lograr, ¿no? No olvides que para este tipo de trabajos, en cuanto a ordenadores se refiere, el límite va a ser simplemente tu creatividad, ¿no? Es decir, tienes que ser bastante versátil en cuanto a elementos se refiere, ¿no? Y bueno, hay muchísimas herramientas en las cuales te puedes apoyar. Hasta luego.